Bien, muy buenas tardes a todo el público que ya está conectado a esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Este 13 de marzo se conmemoró el Día del Riñón a nivel mundial, destacando la importancia del cuidado de este órgano vital y por ende concientizar o alertar sobre los diferentes hábitos que pueden conllevar a padecer de diferentes enfermedades del riñón. Y algo importante para conocer el diagnóstico de alguna enfermedad del riñón es realizarse justamente pruebas de laboratorio. Nuestro tema de hoy, conoceremos el correcto perfil renal laboratorial para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Y para ello contamos con la presencia especial del doctor Luis Figueroa Montes. Él es patólogo clínico del Hospital 3 Suárez Angamos de la Seguridad Social de Salud y también nuestro secretario de Incidencia Política en Salud Pública del Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú, a quien damos una cordial bienvenida a nuestro segmento. Bienvenido, doctor. Hola John, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, para mí un honor dirigirme a todos los colegas del Consejo Regional 3 Lima y otros profesionales que se estén conectando en este momento para entender un poco sobre la importancia de hacer visible este día dentro de la efeméride sanitaria a nivel mundial. Así es, doctor, excelente. Y podemos también conversar más sobre el tema, ¿no? En cuestión, en este segmento que también contribuye a concientizar y sensibilizar al público en general. También informamos al público que está conectado que pueden dejar sus preguntas sobre el tema en cuestión para que nuestro especialista pueda responder cada una de ellas. Mi doctor, como Consejo Regional 3 Lima y cumpliendo con la efeméride sanitaria que justamente ha mencionado, se ha publicado un artículo muy importante de su autoría, ¿no? Sobre el Día Mundial del Riñón. Entonces, ¿por qué se incluye esta celebración en la Agenda Mundial de la Salud? Muy bien, es importante destacar que cuando mencionamos celebrar, a veces algunos colegas he escuchado que refieren que la palabra, uno no debería celebrar enfermedades, es lo que ellos entienden en su parecer. Sin embargo, no es así. El hecho de celebrar días mundiales dentro del calendario sanitario es para hacer visible este problema. En este caso, en el mes de marzo de todos los años, se celebra el Día Mundial de Riñón. Y se celebra el Día Mundial de Riñón para hacer visible la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica hoy en día es un enorme problema para los sistemas de salud, especial en aquellos países de bajos y medianos ingresos como el nuestro. Y es complicado porque es una enfermedad que genera muchísimo gasto al sistema de salud, especialmente público. Y no solamente ya viéndolo desde el lado del sistema, que asume la responsabilidad de darle una posibilidad de tratamiento al paciente que termine en una terapia de reemplazo renal, ya sea en una hemodiálisis, es decir, una máquina que te va a lavar la sangre 3 veces por semana porque ya el paciente no orina y la orina es un desecho y la orina se acumula y esos tóxicos hay que sacarlos con una máquina 3 veces a la semana. O lo otro puede ser con una diálisis peritoneal, es decir, a través de nuestro abdomen hay un líquido que se llama el líquido peritoneal y se hacen intercambios de bolsas con líquido limpio, con el líquido que se acumula dentro de nuestro peritoneo. O lo ideal sería pues un trasplante renal. Pero como vemos en esas tres cosas, en estos tres ejemplos de terapia de reemplazo, hay mucho gasto. Si el paciente tiene la suerte de atenderse en un hospital público y tener la posibilidad de una hemodiálisis o una diálisis peritoneal o un trasplante, en buena hora. Pero hay muchos pacientes que no tienen esa suerte y van a tener que gastar plata. Y eso termina en gasto de bolsillo y también en lo que conocemos como gasto catastrófico. Entonces, el objetivo de celebrar este Día Mundial del Riñón es hacer visible la enfermedad renal, hacer visible la enfermedad renal crónica, pero básicamente para detectarla a tiempo. Y como vamos a ver, hay algunas particularidades que tiene esta enfermedad que no hacen tan fácil su detección en un inicio. Ujú. Así es, doctor. Vamos entonces a entrar al tema sobre la enfermedad renal crónica. ¿Podría, por favor, definirnos qué es la enfermedad renal crónica y cómo están las cifras en el mundo?
La enfermedad renal crónica pertenece a lo que ya sabemos nosotros como las enfermedades crónicas no transmisibles, así como la diabetes, así como la enfermedad cardiovascular o así como el cáncer. Son enfermedades que no se contagian, no son enfermedades infecciosas, pero son enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas que son las que generan mayor carga de enfermedad. ¿Qué significa? Que son las que generan mayor gasto a los sistemas de salud. Pero aparte de producir el gasto al sistema, también genera lo que se conoce como una discapacidad al paciente. Un paciente con enfermedad renal crónica que tiene que ir 3 veces a un centro de hemodiálisis para que le limpien su sangre 3 veces por semana, no es una persona que viva como una persona que no tiene este problema. Es decir, ya es una persona que tiene una discapacidad para hacer sus cosas con libertad, para alimentarse, para hacer su vida normal y aparecen otros problemas, comorbilidades, especialmente enfermedad cardiovascular. En el mundo se calcula que hoy en día deben haber en promedio 800, hay literaturas ya más actualizadas que hablan de 850 o 900 millones de personas que viven con algún problema renal. Y a nivel mundial se calcula que existen un promedio de 3 millones de muertes por esta enfermedad, que pueden oscilar literaturas desde 1 hasta 15 millones, dependiendo del país, dependiendo de la zona, dependiendo del perfil de la demanda de esos lugares. Y las estadísticas hablan que 1 de cada 10 personas puede tener la enfermedad renal. En este momento, si nos están escuchando 100 personas, probablemente 10 tengan algún grado de enfermedad renal. Se dice que 1 de cada 3 diabéticos puede tener enfermedad renal. 1 de cada 5 pacientes con hipertensión pueden tener enfermedad renal. Pero ahí viene justo el desafío, que es el diagnóstico. A nivel mundial, digamos que hay países que tienen una gran, gran carga de esta enfermedad. Por ejemplo, en este estudio han publicado regiones y países donde la enfermedad renal crónica se encuentra entre las 10 principales causas de años de vida perdidos, es decir, de gente que muere antes de los 70 años, que podía producir todavía económicamente, más o menos para tener una idea en el mapa global. Se calcula hoy en día que la enfermedad renal crónica ocupa el 7.º lugar de causa de muerte en el mundo y se proyecta que en unos 20 o 30 años esté dentro de las 5 primeras causas de muerte en el mundo. Y para ver nuestra región, tenemos países, México, algunos de Centroamérica, algunos, obviamente, de América, que tienen está considerada esta enfermedad dentro de sus 10 primeras causas de muerte. Es decir, dependiendo del acceso al diagnóstico, dependiendo de cómo se vayan incluyendo la atención de la enfermedad renal dentro de las políticas de salud, dentro de la visibilidad de los profesionales de la salud, dentro de que el paciente diabético, el paciente obeso, el paciente hipertenso sea consciente que puede tener enfermedad renal, eso ayuda a que sea visible. Por eso es que todos los años, en el mes de marzo, celebramos este día para hacer visible este gran enemigo oculto que golpea nuestros sistemas de salud. Así es, doctor, es importante también conocer los factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad renal crónica? En realidad, hay factores de riesgo muy conocidos, ya hay mucha literatura que habla sobre ellos. He tratado de poner acá los más importantes, por decirlo, pero hay otros que hablan factores de riesgo de progresión, en fin. Factores de riesgo de susceptibilidad, es decir, que van a incrementar la posibilidad de tener daño renal, tener una edad avanzada. Acuérdate que el riñón, como vamos a ver más adelante, es como una coladera, como un filtro. Y conforme pasan los años, ese filtro se va a ir deteriorando, propio del envejecimiento. Entonces, una persona que tiene más de 50 años tiene que estar monitorizando su riñón. Tener antecedentes familiares de enfermedad renal crónica es importante porque puede hacernos ver que ya existe un riesgo, una disposición genética. De repente, alguna carga hereditaria que haga que uno tenga más probabilidades de tener esta enfermedad. Hablamos
Hay factores de riesgo que se han estudiado, especialmente en pacientes con bajo peso al nacer, pequeñitos, ¿no? Pacientes prematuros. Algunas razas específicas tienen mayor riesgo de tener también esta enfermedad, pero de lo más conocido, de lo que tenemos hoy en día en nuestros sistemas de salud, son efectivamente las enfermedades crónicas. Hipertensión arterial, diabetes, mellitus, obesidad. Y acá agregan un tema muy interesante que hoy en día se conoce como determinantes sociales adversas a la salud. Hablan de un nivel socioeconómico bajo. En líneas generales, digamos, como los factores de riesgo más importantes es diabetes, hipertensión, tener una edad más de 55 años, tener obesidad, también tener antecedentes de enfermedades urinarias, enfermedades del riñón, son los principales factores de riesgo. Pero quiero destacar algunos que son muy particulares y que van a depender de algunos hábitos. En la última guía que se ha publicado a inicios del año 2024, que es la guía de una institución que se llama la CADIGO, que permite que sea escrito después del año 2012, prácticamente pasaron 12 años, 13 años para publicarse una actualización. Hay un capítulo muy interesante que habla del consumo de medicamentos y consumo de hierbas. Y por ejemplo, me llamó mucho la atención que en Brasil había una incidencia importante de enfermedad renal por consumir una fruta que es la carambola, que la conocemos acá como carambola, y también otras hierbas. Entonces, hay que tener cuidado también con el consumo de repente no controlado, excesivo de algunos productos. Y fármacos, especialmente antiinflamatorios no esteroideos, es decir, medicamentos que se utilizan para calmar el dolor, que no sean prescritos en pacientes adultos o algunos antibióticos pueden generar, obviamente, si uno lo usa de manera crónica, un impacto en nuestros riñones. Mi doctor, muy interesante lo que nos está mencionando. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Podría detallarnos cuál es la función del riñón y cómo se produce su daño? Muy bien. Esta parte es importante para que he tratado de ponerlo de la manera más básica y entenderlo, porque si lo entendemos así, vamos a entender después por qué usamos las pruebas que se deben de utilizar para descartar esta enfermedad. Probablemente todos en nuestras cocinas tengamos un colador simple, un colador normal, donde en este ejemplo yo he puesto, voy a agregar agua con algunos limones, por poner un componente, una estructura sólida, sólido y líquido. Y si esta coladera, que va a tener la función de filtrar, está intacta, es decir, no tiene huecos, está justo para los huecos pequeñitos de la filtración, obviamente los limones jamás van a pasar. Por lo tanto, estos sólidos se retienen, pasará de repente el líquido, pero el sólido va a continuar en esta coladera. Ahora vámonos a lo que pasa en nuestro cuerpo. Nuestra sangre es constantemente filtrada por el riñón. El riñón es el que va a filtrar la sangre. Todo el día, todos los días, todo minuto, hora, está filtrando la sangre. Todo el día filtra, filtra, filtra. Específicamente hay un componente que es crucial, que lo he puesto aquí en amarillito, que son los glomérulos. El glomérulo vendría a ser este colador, como este colador que tenemos. Es el filtro, el que va a filtrar, el colador, es el glomérulo. Entonces la sangre va a tener, obviamente, componentes sólidos, algunas moléculas, por ejemplo, acá pueden ser proteínas, como la albúmina, como la creatinina, u otras que están dentro de la sangre, y esta sangre pasa por el glomérulo, y el glomérulo lo que va a hacer es botar, desechar, eliminar en la orina lo que no sirve. La orina es un desecho, es igual que las heces, es algo que tiene que eliminarse. No existe el concepto de orinoterapia, por ejemplo, ¿no? Aprovechemos la oportunidad de hablar de esto.
Es decir, son desechos que tienen que salir. Pero lo que no tiene que salir, obviamente, va a quedarse en la sangre. Es decir, estas estructuras que ustedes ven aquí, que pueden ser proteínas, albúmina, globulina u otras que están en sangre, glucosa, etcétera, tienen que quedarse en sangre y solamente saldrá lo que no sirve, lo tóxico, lo que no va a servirle al cuerpo. Entonces, la filtración va a estar a cargo del glomérulo y si este glomérulo está intacto, como el que está aquí, estas estructuras no van a caer en la orina. Como en este ejemplo, el colador va a retener a estos limones, por poner un paralelo. Pero ¿qué pasa si esta capacidad de filtración se daña? Va a pasar lo siguiente. Si este colador, por el ejemplo que estábamos poniendo, se daña, probablemente porque se generan huecos grandes, van a caer los limones. Y aparte de pasar el líquido, va a caer también el limón. Lo mismo pasaría con nuestra sangre. Esta sangre que pasa por el glomérulo, si ven acá, por ejemplo, este glomérulo está sanito, es un glomérulo que no tiene ningún problema, es un glomérulo adecuado. Este glomérulo tiene ya unas estructuras escleróticas, que es, por ejemplo, clásico en el paciente con diabetes, con glomérulo de esclerosis, que se van produciendo unos nodos que dañan este filtro, dañan este colador. Al dañarlo, estas estructuras que podrían ser albúmina u otras, lamentablemente salen en la orina, porque ya no está filtrando bien, ya se dañó. Entonces, la función principal del riñón es que pase la sangre a través de esta estructura del riñón, filtrarse, botar lo que no sirve en la orina y retener lo que no sirve. Si esto se daña, si esto no comienza a funcionar adecuadamente, algunas estructuras van a salir y obviamente algunas que en algún momento, ya cuando el riñón lentamente se destruye tanto, va a haber un momento en que no va a poder tener la capacidad de filtrar nada y simplemente el paciente ya ni va a orinar, porque ya prácticamente todo el riñón se hizo literalmente como un corcho. En ese momento tenemos que utilizar, por ejemplo, la hemodiálisis para tratar de limpiar esa sangre, o diálisis peritoneal o trasplante de riñón. Eso es lo que sucede. Interesante, doctor. En base a todo lo que a usted ha explicado, ¿qué pruebas de laboratorio debemos hacernos para detectar si tenemos entonces enfermedad renal crónica? Perfecto. Entonces vamos a llegar a la parte final de este objetivo de habla con tu médico, una sesión especialmente organizada para todos en un lenguaje sencillo que organiza nuestro Consejo Regional 3 Lima. Cuando no, yo probablemente cuando pregunto a muchos colegas cuál es el verdadero perfil renal, todavía existen algunas confusiones. Y la idea de hablar de esto es que eso se aclare y que se entiende cuáles son las tres únicas pruebas de laboratorio que yo debería de hacerme en un buen laboratorio para descartar que mis riñones están sanos. Y tanto es así que el lema de este año, el lema que ha establecido en la campaña mundial es, ¿están sanos tus riñones? Todas las personas que están en este momento escuchándome, si han hecho un perfil renal, al menos en este año, ¿saben cómo están esos números? Y una prueba es una prueba que se hace en sangre, una muestra de sangre en ayunas en un paciente, sin ningún problema, va a determinar la concentración de creatinina en sangre. Cuando nosotros vemos la creatinina en la sangre mediante algunas herramientas, como algunas calculadoras, uno puede determinar si es que efectivamente ese riñón está filtrando bien, es decir, si está haciendo la correcta función de filtración. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos de que esa filtración ya está disminuyendo por debajo de un valor de 60, ¿ya? Eso es ya una definición técnica. Menos de 60 en un tiempo promedio de 3 meses que no mejora,
es que ya ese filtro está dañado. Y eso se mide con la creatinina en sangre. Se aplican algunas fórmulas con otras variables como sexo, raza, se pueden calcular y establecer los valores. Es decir, para ver la capacidad de filtración, no necesito dejar orina, solamente es una muestra de creatinina y todos los laboratorios hoy en día deberían calcular la tasa de filtración glomerular, justo lo que hablábamos con el glomérulo, ¿no? La capacidad que tiene ese glomérulo, la tasa de filtración glomerular. Pero además, con la creatinina en sangre veo solo filtración, pero no veo daño, que era lo que veíamos cuando esta coladera se alteraba, y para eso necesito una muestra de orina. Y no necesito una muestra de orina de 24 horas, como antes se pedía con una prueba conocida como de depuración de creatinina. Hoy en día solamente necesito una muestra de orina, especialmente la primera de mañana, probablemente con mayor sensibilidad. Y en esta muestra de orina voy a medir albúmina y creatinina en orina, albúmina y creatinina en orina. Y mediante esto, yo voy a ver si es que existe o no un daño, es decir, si es que en esta orina ya estamos teniendo algunas estructuras que me están haciendo ver que este glomérulo ya comienza a dañarse. Entonces, con la creatinina en sangre, veo la capacidad de filtración, y con la albúmina y creatinina en orina, veo el daño que se está ocasionando en el glomérulo. Estas son las tres únicas pruebas de laboratorio que me permiten ver a personas en general cómo está funcionando nuestro riñón. Estoy hablando de pacientes que no saben si tienen enfermedad renal crónica. Y ahí viene un detalle interesante. La enfermedad renal crónica lamentablemente da síntomas, por ejemplo, náuseas, picazón en la piel, algunas enfermedades, unas infecciones que se pueden acercar, alguna coloración de repente distinta en la piel, pero eso ya es tarde. Es cuando ya los pacientes tienen una enfermedad renal avanzada. Entonces, esta enfermedad lamentablemente es silenciosa. Por lo tanto, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si eres obeso, tienes que evaluar tu riñón. No esperes tener un problema renal para recién preocuparte por tus riñones. Por eso el lema este año es: ¿están sanos tus riñones? Yo creo que tenemos, y es una obligación, que los profesionales de la salud, los médicos que estén en este momento, hacer visible la necesidad de que en sus laboratorios se implemente el perfil renal. Se implemente el perfil renal, y el 100% de diabéticos, el 100% de hipertensos, el 100% de obesos, el 100% de los pacientes mayores de 55 años se hagan por lo menos una vez al año su evaluación renal, con una creatinina sérica en sangre y una albúmina y creatinina en orina, que son las pruebas del correcto perfil renal. En base a ello, doctor, sobre la creatinina, ¿cuáles son los niveles normales, se podría decir, y cuándo ya se presenta un nivel elevado, en datos y más indicadores en todo caso? Muy bien. Bueno, en realidad, con el valor de creatinina sérica más otras variables, se van a definir estadios, ¿no? Hay un estadio del 1 al 5. Un paciente normal, vamos a decir que no tiene problemas con la filtración, va a estar en un estadio 1, de repente en un estadio 2. Cuando ya la filtración comienza a afectarse, comenzamos a entrar a un estadio 3 que se divide en estadio 3A, 3B. Un paciente en estadio 4 es un paciente estadio de prediálisis, y un paciente en estadio 5 ya es un paciente que necesita diálisis. Pero es diferente ser consciente de que ya tienes la enfermedad y ver qué se va a hacer, a que un paciente que desconoce probablemente su situación termine en una emergencia con una gran mortalidad, con un alto riesgo de morir. Te voy a contar una experiencia. Desde el año 2012, en la red asistencial Revaliati, implementamos un plan de detección de enfermedad renal crónica. Ese plan sirvió y sirve hasta el día de hoy para todos nuestros pacientes en la red de salud más grande, más de 2 millones de asegurados. Hoy en día ya la institución, hablo de la Seguridad Social,
ha avanzado con lo que le llaman el módulo de salud renal o MOSARE, y ya todos los pacientes todos los años se hacen su evaluación. Y la idea, cuando esto nace, fue que en el año 2012 veían que llegaban muchos pacientes con creatininas demasiadas altas a la emergencia y con una mortalidad muy incrementada. Hoy en día eso ya no sucede porque estamos haciendo el tamizaje constante y los pacientes llegan de manera oportuna para probablemente hacerles algunos procedimientos como sus fístulas arteriovenosas y puedan ser sometidos a una hemodiálisis o de repente ellos seleccionar la posibilidad de una diálisis peritoneal. A diferencia que antes los pacientes llegaban en emergencia en condiciones obviamente de salud muy afectadas que incrementaban su mortalidad. En adición, establecer este programa de detección sirvió para ordenar la referencia y que solamente pacientes con estadio 4 y 5 sean evaluados por los especialistas nefrólogos del tercer nivel, ¿no? Y así ordenar un poco todo este proceso del diagnóstico oportuno y la intervención con medicamentos y todo lo demás. Muy, doctor, interesante todo lo que nos está compartiendo en este segmento. Sobre la enfermedad renal crónica, podría también contarnos, a ver, lo que son los signos o los síntomas cuando se está presentando esta enfermedad en sus niveles más primarios, se podría decir, ¿no? Cuando está empezando la enfermedad. ¿Cómo puede la persona detectar y ya estar alerta, digamos, en ir hasta atenderse y hacer estos diagnósticos? Bueno, en realidad, como te dije, lamentablemente es una enfermedad silenciosa. Yo creo que lo primero y lo más importante es que los pacientes con factores de riesgo, de los cuales hemos hablado, tomen conciencia de que pueden tener enfermedad renal y tienen que hacerse sus pruebas o su perfil renal. Eso es crucial. Si tienes diabetes, tienes hipertensión, eres obeso, tienes más de 55 años, hazte tu perfil renal. Eso como primero, porque como te mencionaba, la enfermedad, al ser silenciosa, avanza y cuando ya el paciente tiene síntomas, la enfermedad ya está muy avanzada. Y a veces, en esas condiciones, hacer intervenciones de salud son difíciles. La idea de diagnosticar oportunamente la enfermedad renal tiene como objetivo que podamos hacer intervenciones en los pacientes que ayuden a que la progresión de la enfermedad sea lenta. Es decir, si un paciente no era diagnosticado y se iba a transformar en un paciente con enfermedad renal en un año, 2 años, 3 años, con los medicamentos que existen, eso podría avanzar en 10, 15 años. Entonces, la idea del diagnóstico oportuno es hacer que la progresión de la enfermedad sea lenta. Y ahí quisiera dar algunos mensajes importantes. Hay que hacer intervención de que los países, en especial de bajos y medianos ingresos, incluyan en sus políticas públicas la lucha frontal contra las enfermedades crónicas. Tenemos que también ayudar al acceso del diagnóstico, es decir, los laboratorios clínicos del primero o segundo nivel deben de contar con estas pruebas para que los pacientes accedan a él. No es posible que hoy en día en el mundo solamente el 47% de los pacientes puedan acceder a un diagnóstico, ya sea de laboratorio imagenológico o anatomopatológico. Es decir, 50% de la población en el mundo nunca recibe o nunca se le ha hecho una prueba de laboratorio. Esa brecha tenemos que cerrarlo. En adición, hoy en día están apareciendo muchísimos medicamentos que ayudan mucho a estos pacientes, pero estos medicamentos, lamentablemente, que son de alto costo, todavía no están incluidos en los petitorios de nuestro sistema de salud público. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día sabemos y tenemos que cerrarlo para que esa brecha sea de mayor acceso, de mayor equidad. Hacer abogacía y hablar de estas enfermedades es crucial para que tanto la clase política, los decisores en el sector salud, los profesionales y en especial los pacientes reclamen por acceder a todo lo que he mencionado. Muy bien, doctor, excelente todo lo que nos está aportando en este segmento. Puede dejar quizás un mensaje final ya como recomendaciones, de repente al público, quizás hábitos que puedan evitar que esta enfermedad no solamente pueda presentarse, sino también pueda acelerarse. Y Correcto.
Sí, sí, También en perdón, cuanto a análisis de la parte política pública que también necesitamos aquí en nuestro país. correcto. Creo que voy a tratar de hacer dos mensajes. El primero es al paciente. Si eres un paciente o si tienes un familiar que es diabético, hipertenso, tiene más de 55 años, llévalo a hacerse su perfil renal. Anda a un laboratorio, háganle su creatinina sérica y que le calculen la tasa de filtración glomerular, que le hagan su albúmina y su creatinina en orina para ver el cociente ACR. Con eso podemos ver cuáles son sus números, cómo está su riñón. Eso es lo primero, un mensaje general. Y el segundo es un llamado para que los decisores, la clase política, los que tienen la posibilidad de generar una intervención oportuna y establecer una lucha frontal contra las enfermedades crónicas no transmisibles. La primera causa de muerte en el mundo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cáncer, deben ser prioridades y prioridades no solamente para difundirlo o hacerlo conocer, no, prioridades de intervención a nivel del sistema de salud. Nuestro Ministerio de Salud, nuestras políticas públicas de manera transversal deben de incluir estas enfermedades en su agenda y evitar que tengamos más pacientes en un futuro con enfermedad renal crónica, más pacientes en hemodiálisis, más pacientes con diálisis peritoneal, más pacientes con posibilidad de acceder a un trasplante, deberemos evitarlo. Si accedemos al diagnóstico, si hacemos que toda nuestra población de manera equitativa acceda al diagnóstico, probablemente estaremos luchando contra esta enfermedad y no solamente esperar un mes de marzo para hablar del Día Mundial del Riñón, sino que todos los días las enfermedades crónicas sean parte de la lucha en nuestro sistema de salud peruano. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación, por sus excelentes aportes en este segmento de salud. Habla con tu médico y este importante tema que hemos tratado hoy. Bueno, al público también agradecer por la participación, de estar ahí conectado, también escuchando todo lo que nuestro doctor ha transmitido en este importante segmento. Bien, doctor, muchísimas gracias. El segmento ya ha finalizado. Esperamos contar con su participación en próximos temas. Esta es la segunda participación con usted, doctor, así que continuamos realizando importantes aportes como este. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero vernos en otro capítulo de Habla con tu médico. Nos Bien, vemos. doctor. Bien, nos acompañó el doctor patólogo clínico del Hospital Tres Suárez, Angamos de la Seguridad Social de Salud, secretario de Incidencias Política en Salud Pública del Consejo Regional Tres Lima del Colegio Médico de Perú, doctor Luis Figueroa Montes. También vamos a compartir su artículo, es muy importante, en el comentario vamos a poner el enlace Día Mundial del Riñón para que todos puedan tener acceso y leerlo, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima en Habla con tu médico.